Rumiko Takahashi es una mangaka muy reconocida en todo el mundo por la creación de grandes obras como Ranma y medio, Inuyasha y Urusei Yatsura, entre muchas otras, las cuales por toda su fama y por su éxito terminaron haciendo que se le colocara el nombre de la reina del manga. No hay una mujer con esa descripción que se interese por Saoto. Me viene a verme a mí, eso es seguro. Durante toda su historia, esta mujer ha creado para nosotros muchas de las mejores waifus recordadas por todo el mundo. Por eso, en el video de hoy, vamos a tratar de organizarlas y recordar un poco de sus series, pero no se pongan sentimentales. No vamos a decir que una es mejor que la otra, pero sí, por el tema del video, escogeremos solamente una de cada serie, para hablar un poco de este personaje y de cómo representó su historia. Así que, como dice el equipo Rocket, prepárense para los problemas. Y sí, mi gente, más vale que teman, porque en el video de hoy voy a nombrarte a las 5 waifus más recordadas de Rumiko Takahashi, aunque como mencioné, no repetiré waifus de la misma serie. Dicho todo esto, comencemos con el video. Para que el video no se vaya completamente retro, vamos a darle la mención en la posición número 5 a Sakura Mamiya, la protagonista de Kiyokai no Rine, la serie que fue lanzada después del éxito que tuvo Inuyasha en el 2008. En el 2009, después del éxito abrasador que tuvo la serie que acabamos de mencionar, Takahashi decidió lanzar otra serie ligada con espíritus y fantasmas, conservando siempre la línea de que los personajes fueran bellos, cosa que está ligada a su manera de trabajo. Kyokai no Rine no es un anime centrado en la comedia y es más del tipo aventura y suspenso, pero en el tema de la waifu, a diferencia de otras chicas que han sido creadas por nuestra amada mangaka, la actitud de este personaje es completamente diferente. Ella es tranquila y gentil, y no de carácter fuerte e impulsivo como otras que conocemos todos los seguidores de este canal. Quise agregarle en esta posición porque, como mencioné al principio, hay que irse con lo nuevo. Bueno, no lo tan nuevo, pero sinceramente este personaje no es tan icónico y querido como otros que veremos más arriba en este top. Kyoko Otonashi de Maison Ikkoku es una de las waifus más recordadas de nuestra mangaka, ya que la historia de este anime es mencionada como una de las mejores de Rumiko Takahashi. Este anime cuenta la historia de Yosaku con su casera Kyoko, la cual está viuda. Sácame ese borracho de mierda de aquí. Y este anime sí que va completamente por la línea de Rumiko Takahashi, una comedia romántica igual que Ranma y medio. Es un clásico de clásicos que fue lanzado en el 1986, el día 26 de marzo, contando con un total de 96 capítulos en el anime, aunque el manga comenzó a escribirse en 1980 y finalizó en el 87. Pequeño tiempo después de que comenzara la emisión del anime. Kyoko es una waifu que, al no tener más nada que hacer después de la muerte de su marido, decidió ofrecerse para hacerse cargo de la mansión Ikkoku, desatando así la trama de esta historia, donde ella y el protagonista Godai se enamorarían, girando toda la trama en torno a esta relación y a lo difícil que se le hace a la protagonista olvidarse de su esposo que murió repentinamente. Gracias, guapo. Tú también me gustas mucho a mí. Inuyasha es sin duda la primera o la segunda serie más popular de esta reconocida mangaka. Sin embargo, en términos de waifus, no se quedaría nunca con la primera posición, ya que esta historia prácticamente se centra más en el drama. Eso hace que sea muy difícil de elegir cuál es aquí la chica más sexy, pues en este anime se hace ciertamente poca insinuación a este tipo de temas. Y en la continuación, Yashahime ni se diga, esto es prácticamente nulo. Y solo quería decirte que tú me gustas, Riku. Tomando todo eso en cuenta, podríamos decir que el puesto se lo queda a la protagonista Kagome Higurashi, y sé muy bien que ciertamente muchos preferirían a Sango o a Kikyo, pero como les dije, estas waifus son bellas, pero sexys no la considero realmente a ninguna de las tres. Pero si tengo que elegir a una, sinceramente me quedaría con Aomi, quien fue la única que habló abiertamente de estos temas en toda la serie, al menos con un poco de vergüenza. La realidad con frecuencia es decepcionante. Este anime ciertamente resalta por muchísimas cosas, tiene el éxito que tiene por muchísimas cosas, pero la sensualidad de sus waifus no es una de ellas. Inuyasha, perdóname. ¿Me esperaste mucho? Las cosas van a complicarse aquí con el segundo y el primer lugar. Creo que no tengo que mencionar por cuál historia se iría mi preferencia. Si se fijan en los videos de este canal, ya saben de qué hablamos aquí. Sin embargo, en los videos trato de ser objetivo e investigar todo lo más que puedo para complacerlos a ustedes, que de cierta forma entiendo tienen gustos diferentes a mí. Por eso estoy tomando en cuenta la popularidad del anime, mezclado con la popularidad de la waifu en cuestión, pero sobre todo el morbo y el interés de toda la comunidad. Por eso,
en la posición número 2. No, por tu madre, por tu vida, no le digas nada, no le digas nada. Tenemos a Lum de Yurusei Yatsura. Y hay algo que tiene que quedar claro, y seguramente todo el fandom también lo sabe, es que de las series de Rumiko Takahashi, las waifus de Ranma y medio son las más populares, seguidas por la belleza de la sensual Lum, quien a propósito está estrenando un nuevo remake, que está muy interesante y aunque estoy medio atrasado, estoy resumiéndolo en mi canal. Lo que realmente demuestra lo buena que es esta historia es su permanencia a través del tiempo, pues es la primera obra de Rumiko Takahashi. Su manga comenzó a escribirse en septiembre de 1978. Llegó a la pantalla a través del anime el 22 de febrero del 81. En esta increíble historia, los Oni han llegado para invadir la Tierra, pero resulta que en un loco giro de acontecimientos, Lum es la representante y termina comprometida con el representante de la Tierra, Ataru Moroboshi. Y lo demás es historia que ustedes deben saber. En cuanto a la bella Lum, ella está loquísima, como otros tantos personajes de nuestra mangaka. Es explosiva, impulsivamente celosa y tiene un carácter de la mismísima. Sin embargo, es una de las más amadas por todo el público y su anime Yurusei Yatsura tuvo mucho éxito antes y seguramente va a tenerlo ahora. La paz sea por todas partes. Antes de pasar con la posición número 1, vamos a hacer las clásicas menciones honoríficas, aunque en este video va a ser algo especial, debido a que no fue que no lograron entrar en el top, sino que las dejé afuera porque no podía repetir waifu. El 19 de agosto de 1987 aparecería la primera publicación de la nueva historia de Rumiko Takahashi, titulada Ranma y medio, para la cual decidió implementar un género que ya conocía bastante bien, la comedia romántica, y ligarla con las artes marciales. De la combinación de todo esto nació lo que ustedes conocen. Sin embargo, los primeros tomos y las ediciones de la serie no estaban siendo tan exitosos, y esta legendaria historia ya tenía la soga en el cuello. La serie estaba a punto de ser cancelada. Sin embargo, en una jugada donde ya no tenían nada que perder, decidieron adelantar los lanzamientos de un personaje, uno que estaba pensado para ser lanzado más adelante, sin tener la idea de que esto lo cambiaría todo. La autora decidió adelantar la aparición de la guerrera amazona china. Aparece la poderosa Shampoo. ¡Sálvese quien pueda! Shampoo es la waifu de waifus, la cual hizo su aparición en el que iba a ser el último capítulo de Ranma y medio. Tras su llegada, despertó el interés de la fanaticada, haciendo así que se consiguiera un nuevo contrato para continuar todo lo que conocemos de esta serie. A pesar de que ya ha pasado muchísimo tiempo desde el lanzamiento de esta icónica serie de anime, es increíble ver cómo todavía hoy en día la belleza de esta waifu sigue siendo debatida. Y miren que hoy en día hay muchísimas chicas lindas de anime. Sin embargo, la belleza de Shampoo sigue estando presente todavía en las posiciones actuales. Ya sé que todo el mundo tiene su gusto. Sé que hay muchísimas chicas que se quedaron fuera del top, que te hubiera gustado ver que yo las agregara aquí. Pero esto es un desorden total y es muy difícil escoger algo que complazca a todo el mundo. De igual manera, ahora te pregunto a ti, ¿cuáles son las chicas más bellas del mundo anime fabricado por esta autora? Y teniendo pendiente que también tenemos un público femenino, ¿cuáles son los personajes más bellos que ha creado Rumiko Takahashi? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, comparte y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!